Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía y vamos a hablar hoy del quinto disco, iniciando esta segunda tanda de los 4 discos que bueno, que a lo mejor te pueden fallar en la vida, que no son esos 4 primeros que nunca te iban a fallar, pero iniciamos una nueva etapa de discos de la banda, de aquí hasta el número 8, Never Say Die, que será el último con Ozzy Osbourne como vocalista, que nos va a dar muchísimo juego. Y este quinto disco, Sabbath Bloody Sabbath, quizá considerado como el culmen de la etapa clásica de Black Sabbath, también tiene muchas cosas interesantes y es un perfecto ejemplo de conjugar lo antiguo con esa rudeza heavy metalera de la banda con la experimentación que estaban buscando por entonces en el año 1973. Como digo, este disco marca una nueva etapa en la banda buscando sonidos nuevos y surge después del famoso disco que analizamos aquí en el episodio 4, volumen 4, el llamado disco de la cocaína, con todos los excesos y abuso de sustancias que llevaron a cabo la banda en Bel Air, en Los Ángeles, en su grabación. Pero también es verdad que tanto Sabbath Bloody Sabbath como ese anterior disco fueron precedidos y continuados por una gira tan extensa que era normal que la banda estuviera totalmente agotada. Y de eso hablaremos ahora, ya que en la historia previa a este álbum, que surge de un agotamiento casi total, la banda se quedó absolutamente sin ideas y sin fuerzas para poder continuar con la máquina del metal. Una banda muy desgastada, que le estaba pasando factura a los excesos y todo el tiempo que habían pasado juntos componiendo y de gira. Básicamente no habían tenido ningún tiempo libre en los últimos 4 años, salvo escasos momentos, que iba a ser encauzada con este quinto disco a nivel musical, pero que era un punto y aparte definitivo en la relación entre los 4 de Birmingham. Y a partir de este año 73, como bien anticipaba Ozzy, iba a cambiar todo, iba a ser el principio del fin. Pero no nos adelantemos mucho en el tiempo y aprovechemos el episodio que nos ocupa hoy para poder hablar del disco Sabbath Bloody Sabbath del año 73, que tiene muchísimas cosas interesantes. Para empezar, como habéis podido comprobar con esta canción inicial que se llama como el disco, Sabbath Bloody Sabbath, una canción fundamental en el retorno de la banda, podemos observar a un Ozzy llegando a unos registros agudos que nunca antes había conseguido y que hacen la maravilla vocal que es este quinto disco. Y si en volumen 4 teníamos una complejidad técnica y un desarrollo estructural a nivel compositivo mucho más trabajado y mucho más maduro, aquí en Sabbath Bloody Sabbath tenemos lo mismo, pero además ampliando el matiz sonoro y, bueno, desde mi punto de vista perdiendo ese enfoque rudo y pesado que tenían en Master of Reality, que ya se había perdido un poquito en volumen 4, pero aquí esa experimentación de sonidos hace que la banda pierda un poco ese sonido característico de Master of Reality, que para mí es el culmen sonoro de Black Sabbath, con tanta rudeza metalera distorsionada. Vamos a empezar un poco ya a hablar del contexto y todo el background de este disco. Y es que la idea que tenía al menos la discográfica Vertigo Records, pero sobre todo Warner Records, que era la que estaba controlando el mercado estadounidense, porque curiosamente Black Sabbath no lo estaban petando nada en Inglaterra, lo estaban petando cosa mala en Estados Unidos, pero en su país de origen no. Pues la idea de la discográfica era que la banda no parase en ningún momento y que la máquina de dinero siguiera funcionando aun a pesar de lo que se llevara por delante, que podía ser la propia banda.
Y eso que se habían pasado un año 1972 durante los 4 primeros meses de gira, por Estados Unidos, por medio mundo. Luego otros meses grabando el disco en Bel Air, consumiendo más cocaína que en toda su vida. Y luego una gira por Estados Unidos y por Australia que les iba a llevar finales del año 72, principios del 73. Con lo cual encaramos este año 73 con un nivel de estrés. Los 4 de Birmingham no podían aguantar este ritmo mucho tiempo más. Y aprovechando salseos que he ido descubriendo de esta gira del año 72, y es que al parecer que en el famoso concierto de Hollywood Bowl ya estaban girando de teloneros con una banda de rock progresivo tan importante como fue Gentle Giant. Y esto es interesante porque habían girado juntos por Estados Unidos porque a la discográfica Warner no tenía muy claro de qué palo iban Gentle Giant, si eran del estilo de Black Sabbath o no. Tampoco tendrían muy claro cuál era el estilo Black Sabbathiano porque juntaron a una banda de rock progresivo medieval, casi rural, casi rock, con rollo clásico, una banda de corte muy intelectual y muy difícil para el público, con el heavy metal de Black Sabbath. Y esto produjo situaciones interesantes, y es que en el propio concierto de Hollywood Bowl, los fans de Black Sabbath empezaron a tirarles cosas a Gentle Giant y a buchearles, y eso provocó que Gentle Giant, que llevaban ya toda la gira aguantando ese tipo de comportamientos de los fans de Black Sabbath, abandonaran el escenario, se encararan al público y les dejaran colgados. Este concierto además fue el famoso concierto, que ahora lo comentaremos, en el que Tony Iommi tuvo una crisis cocainómana total. Pero lo gracioso es cómo han ido girando Black Sabbath por Estados Unidos con grupos de rock progresivo con los que no se han llevado bien. Desde Yes hasta Gentle Giant, que la relación no tengo datos de cómo fue, pero desde luego los fans de Black Sabbath no querían verles, no aguantaban su música, y eso que a mí es una de mis músicas favoritas del rock progresivo. Ya en el concierto en el Hollywood Bowl, anticipamos en el episodio 4 que ahí fue donde la banda se dio cuenta de que tenían que parar. La mejor forma de parar, aunque en realidad era un poco hacerle el juego a la casa de discos y a la máquina del dinero, era justo volver a grabar otro disco, porque era el momento en el que iban a estar un poquito retirados componiendo y preparándolo. Pero aún así, antes de ello, se metieron en una gira por Nueva Zelanda, esa primera gira australiana de la que habíamos hablado, que les permitió el disco Volumen 4, llegando a tocar incluso en las Islas Fiji. O sea que no inmediatamente pudieron meterse de lleno en lo que a ellos les gustaría, que era grabar un disco. Y cuando ya decidieron hacerlo, ya con el año 73 empezado, lo primero que pensaron fue en retomar lo que les había dado tan buen éxito o tan buenos frutos en Los Ángeles. O sea, replicar el momento de grabación que habían tenido en Volumen 4. Algo que, si pedís mi opinión, era un error porque iban a volver a meterse en esa espiral cocainómana que igual no iban a salir. Y eso es un poco lo que a lo mejor la providencia quiso depararles, porque cuando llegaron a Los Ángeles y alquilaron una mansión de nuevo para poder componer, no tenían ninguna idea, no les salía nada, estaban con una creatividad anulada. Sobre todo Tony Iommi, que era un poquito el de las ideas. No alquilaron la casa de John Dupont porque durante la época en la que estuvieron en ella la dejaron un poquito de tal manera, y John Dupont se quejó como si fuera un dueño de un Airbnb que no le ha gustado cómo has dejado el piso. El caso es que tuvieron que elegir otra casa y estuvieron un mes entero viendo a ver si les venía la inspiración, pero no les llegó nada. La banda no fue capaz de sacar ninguna canción decente, y quizás puede que fuera por el estrés, consumo de drogas, la falta propia de inspiración, pero nada, no salía nada. La fatiga creativa era obvia. De hecho, llevaban desde 1970 sacando un disco por año y estábamos en el año 73. La idea también era aprovechar que estaban en Los Ángeles para grabar en los estudios Record Plant, como habían hecho en Volumen 4. Y el día que fueron a ver si podían sacar alguna cosa en clave en el estudio fue cuando se encontraron con que la sala donde solían grabar, o donde habían grabado en el anterior disco, estaba totalmente ocupada por un gigantísimo sintetizador que había dejado Stevie Wonder, que estaba grabando recientemente ahí. Las fuentes consultadas, en este caso Tony Iommi y Ozzy, dicen las dos en sus autobiografías que este fue el motivo principal que les llevó a retirarse totalmente de Los Ángeles. El hecho de que no podían ni siquiera grabar en su estudio de confianza porque estaba ocupado por Stevie Wonder. Pero yo creo que era más que se daban cuenta de que ahí no iban a conseguir salir vivos otra vez. Entre eso y la ausencia de ideas,
la banda tomó la decisión de volver a Inglaterra y retirarse a un espacio más tranquilo a componer. Y se fueron a un castillo en la frontera con Gales, un castillo del siglo XVIII, estilo Tudor, llamado el castillo de Clearwater, que estaba bastante de moda porque lo habían empezado a usar bandas de rock en los 70 para grabar y para componer, entre ellas Led Zeppelin y Deep Purple. El castillo estaba en medio del bosque de Dean, en Gloucestershire. Los que habéis jugado al Assassin's Creed Valhalla igual os suena, el condado me refiero. Y como digo, el castillo fue construido en 1727 y se había acondicionado en la década de los 70 como estudio, sobre todo para aprovechar las excentricidades que tenían los artistas en su afán de retirarse al mundo rural a componer. Si podían hacerlo en un castillo con rollo siniestro y rollo ocultista, pues mejor. De hecho, Led Zeppelin hacían mucho eso porque intentaban ponerse un poco en comunión con el estilo Aleister Crowleyano, más hardcore que pudieran pillar. El castillo, de hecho, tenía puente levadizo, foso, mazmorras, y al parecer los lugareños decían que un espíritu decapitado moraba el castillo en plan fantasma en pena. Y todo eso a la banda le dio un canguelo que alucinas. A Ozzy, de hecho, le tenía muy acojonado porque además él sentía que no sabía por qué había acabado ahí, porque él ni siquiera había participado en la elección de ese sitio. Y de hecho, Tony Iommi y Ozzy Osbourne supuestamente llegaron a ver un fantasma mientras estuvieron en ese castillo, o por lo menos una figura vestida de negro que circulaba por los pasillos y que cuando intentaron alcanzarla desapareció como si se hubiera esfumado en el aire. Preguntando a los dueños les dijeron que sí, que había historias que hablaban de fantasmas en el castillo, y eso acojonó mogollón, sobre todo a Bill Ward, que de nuevo aquí va a ser un poco objeto de bromas pesadas, igual que pasó en el episodio 4. La banda también hacía un poco por buscar el lado siniestro al asunto, ya que estaban en un castillo, porque ensayaban en las mazmorras y además incluso hacían sesiones de espiritismo en las mismas. En esas mazmorras fue donde Tony sacó el riff de la canción Sabbath Bloody Sabbath, que daría lugar al nombre del disco, y que fue un momento épico para la banda, ya que después de más de un mes y pico sin lograr producir nada nuevo, los miembros de la misma estaban ya como no solo acojonados por lo que era el castillo, sino acojonados porque pensaban que la banda estaba muerta y que se iban a quedar sin trabajo y que no iba a haber forma de remontar el asunto. Todos daban por perdida la carrera como grupo, pero sobre todo Geezer Butler y Ozzy. Y ahí Tony tenía mucha responsabilidad porque él se sentía como el líder total, porque todos dependían de él. Él era un poco el iniciador de la creatividad musical. Él con sus riffs se construían todas las canciones. Todo tenía que partir en un inicio por lo que él sacara con su guitarra. Y a él no le salía nada, entonces imaginaros la presión que tenía en ese momento. La casilla de salida para que volviera a surgir la creatividad y para recuperar el mojo musical de la banda fue este riff, el riff de la canción Sabbath Bloody Sabbath, con la que hemos abierto este episodio, de la que luego hablaremos porque tampoco fue algo que surgiera de la nada, sino que Tony Iommi tuvo su inspiración externa. Pero una vez que estaban tocando en las mazmorras, fue cuando surgió el riff y parece como que por arte de magia la banda se activó y empezaron a salir las canciones una tras otra, hasta llegar a grabar y componer unas 8 canciones muy dignas, de las mejores de su carrera. En cuanto a las bromas pesadas que se hacían en este castillo un poco entre todos para ver cómo se acojonaban, porque todos estaban igual de asustados con el tema de los fantasmas y dormir en ese castillo, pero cada uno intentaba fastidiar a los demás, a lo mejor para evitar que hicieran la broma con él. Y no se sabe muy bien por qué, pero Bill Ward se volvió a llevar la peor parte, como ya os he dicho, y en este caso la jugarreta del año 73, fue aprovechar que estaba dormido para ponerle un espejo tamaño cuerpo entero encima suyo y pincharle por debajo para ver si se despertaba, y cuando lo hizo, claro, chilló a muerte, muerto de miedo por verse reflejado a escasos centímetros de sí mismo. Fue a partir de entonces cuando, con esas jugarretas que le hacían los compañeros y la historia que le contaron los dueños de la casa de que había un fantasma,
cuando Bill Warren empezó a dormir con una daga bajo la almohada. Pero en realidad el que empezó con las bromas fue Ozzy, que fue el que abrió un poco la veda con el tema de las bromas, y lo primero que hizo fue meter un cassette con sonidos en el cuarto de Tony Iommi para que durante la noche escuchara los sonidos y se asustara mucho. Lo curioso de todo esto, en palabras de Ozzy, es que el que más bromas hacía era Tony, es que los cuatro tenían una capacidad de sentirse asustados por el ambiente, pero al mismo tiempo les encantaba estar ahí y veían que era muy bueno para sus canciones y para crear un poco esa dinámica ocultista. Es un poco como lo que pasó con Chad Smith cuando los Chili Peppers grabaron en The Mansion para el disco Blood Sugar Sex Magik en 1991, que los rumores decían que Chad Smith no quería dormir ahí porque estaba asustado porque creía que la casa estaba encantada. Bueno, pues con Black Sabbath en el castillo de Clearwater pasó un poco lo mismo, porque al final ninguno de ellos se quería quedar a dormir y se empezaban a ir ya directamente en coches a sus casas por las noches. Es gracioso porque realmente eran 4 adultos, que el nivel era que fueron incluso a ver El Exorcista una noche, que se estrenó ese mismo año, y que cuando volvieron tenían tanto miedo a dormir en ese castillo que acabaron durmiendo los 4 en la misma cama. Bueno, pues cuando hubieron extraído todas las canciones del disco, o la gran mayoría, tenían las ideas ya más o menos claras, fueron a Londres a grabarlas en otro estudio, en el estudio Morgan, en el mes de septiembre de 1973. Con lo cual entendemos que durante el verano estuvieron en el castillo y una vez que terminaron ya fueron a grabar el disco casi ya empezando septiembre. Aquí de nuevo en este disco tenemos a Patrick Meehan acreditado como participante en la producción, pero la realidad es que Patrick Meehan no tuvo nada que ver con la producción de nuevo y toda la carga se la llevó, en este caso, Tony Iommi. Aunque acreditado aparece Black Sabbath y pone curiosamente producido por Black Sabbath para producciones excelentes o Excellence Production, y es un aspecto que destaca bastante Ozzy diciendo que él no podría estar como estaba Tony Iommi, tan centrado en cómo sonaban las cosas en la cabina, escuchando una misma toma 1000 veces. Pero eso a Tony le gustaba mucho, ser súper controlador de lo que estaban produciendo y estar ahí a tope. Por lo tanto, este es el segundo disco en el que Tony Iommi participa como productor. A nivel compositivo, además, el disco, Tony Iommi quería experimentar con muchos instrumentos, sitares y demás, pero luego en la mezcla final no pudo sacarles o no supo el sonido que quería. Y a nivel de letras, Geezer estaba un poquito más en un sentido menos espiritual y religioso y más en el aspecto un poco existencialista, incluso tocando temas un poco de genetismo y de la forma de la vida en varias canciones, como intentando transmitir que es muy curioso que los seres humanos hayamos llegado a funcionar teniendo en cuenta todas las variables que podían haber incumplido, que podían haber dificultado el proceso de la vida. Eso se ve mucho en canciones como A National Acrobat o Spiral Architect. Temazos todos. Y por otra parte, Tony destaca que este es el disco en el que Ozzy, como ya hemos dicho al principio, llegó a cantar de una forma excepcional con unos registros súper altos en todas las canciones. Durante la grabación en los estudios Morgan se encontraron de nuevo con sus queridísimos Yes, que es la banda con la que habían girado varias veces y que ya eran medio colegas del teclista Rick Wakeman. Una banda de rock progresivo que es una de mis referentes, como ya he dicho en varios episodios, y que aquí estaban grabando su obra maestra Tales from Topographic Ocean, un discacísimo, que al final acabó siendo un LP doble formado por 2 discos. Simplemente eran 4 canciones, cada una con su nombre, pero cada canción duraba 20 minutos. Ocupaba toda la cara de cada uno de los vinilos. A mí me parece un discazo, pero tengo que reconocer que los Yes son un grupo curioso y es gracioso ver las anécdotas que cuentan desde su punto de vista los miembros de Black Sabbath. En concreto, Ozzy, que es el que más destaca estas cosas graciosas de los otros músicos que va conociendo en su vida. Aquí fue cuando se produjo un poco la asociación entre Rick Wakeman y Black Sabbath a nivel musical. Porque Rick Wakeman estaba aburrido en el estudio y decidió juntarse con Ozzy para experimentar un poco y tocar alguna cosa al piano. Y les propusieron tocar el piano en alguna canción del disco, en concreto en la canción Sabra Cadabra, que también es un temazo, y se aprecia mucho ese teclado sideral y espacial que hacía Rick Wakeman con los Yes. Rick Wakeman no quiso cobrar nada por su participación en el disco y su único coste fue pagarle una caja de cervezas. Eso es lo que pidió. Un tío genial este Rick Wakeman, el hombre de las capas de Yes.
y destacaba mucho con respecto a su grupo porque la anécdota graciosa de los Yes es que, según Ozzy, habían decorado todo el estudio de grabación con vacas de cartón y con heno de verdad por el suelo para que todo pareciera mucho más rural mientras estaban grabando. La verdad es que los Yes eran todo lo contrario a los Sabbats, no comían carne, no bebían, hacían yoga todos los días y si acaso fumaban un poco de marihuana, pero poca cosa, porque al parecer Ozzy Osbourne les dio un poco a probar del material que tenía él y acabaron todos malísimos. Normal que Rick Wakeman se aburriera con ellos y posteriormente en los siguientes discos, creo que fue en el siguiente cuando ya se largó o le echaron, acabó un poco hasta aquí. Decían incluso que los conciertos de los Yes, él como no quería estar 5 horas tocando, se acababa llevándose al escenario un pollo al curry y se lo ponía a comer ahí. Bueno. Otros que también aparecieron por el estudio para tocar fueron sus vecinos de Birmingham, los Led Zeppelin, pero no queda muy claro quiénes. Lo que sí que está claro es que apareció John Bonham. Las fuentes no hablan ni de Robert Plant, ni de Jimmy Page, ni de John Paul Jones. Lo seguro es que John Bonham quería tocar la batería en la canción de Sabracadabra, ya que Rick Wakeman estaba tocando el teclado, pues él quería añadirse con su batería. Pero la banda no le dejó tocar porque preferían que participase de otra forma en el disco. Y llegaron a grabar una jam conjunta, pero esa jam, aunque quedó registrada, nunca ha sido publicada. Y sería curioso poder escuchar a Led Zeppelin o, en este caso, a John Bonham tocando con los Sabbath. Y como última anécdota de los Yes, que es interesante saber, y es que cuando los Yes finalmente terminaron, igual que los Led Zeppelin, hubo un intento de hacer una especie de grupo o supergrupo entre miembros de Yes y miembros de Led Zeppelin. El grupo se iba a llamar XYZ y estaba formado principalmente por Jimmy Page a la guitarra de Led Zeppelin, y como miembros de Yes estaban Chris Squire, que es el bajista original, y Alan White, uno de sus baterías más memorables, pero no el mejor es Bill Bruford. Claro, no eran los Yes de Steve Howe o de John Anderson, pero eran la parte de Yes que sobrevivía. Y era una especie de grupo que no llegó a ningún lado, pero que llegaron a grabar cosas, y a diferencia de esas jams que no se han escuchado de Black Sabbath con John Bonham, sí que están en internet algunas grabaciones que se pueden escuchar de las canciones que hicieron, en este caso Jimmy Page, con miembros de Yes. Y ya no doy más la turra con Yes porque es increíble cómo salen en todos los episodios, ya sea de Red Hot Chili Peppers o sea de Black Sabbath, y vamos a lo que vamos. En cuanto a los créditos y el personal del disco, tenemos a Black Sabbath, en este caso Ozzy Osbourne. También incluye una participación novedosa, y es que toca el sintetizador en las canciones Killing Yourself to Live y Who Are You, una canción además que está acreditada totalmente a Ozzy, aunque ahora hablaremos de eso. Y también Ozzy Osbourne toca la pandereta en Looking for Today. Tony Iommi, que tenemos registradas todas sus guitarras, también toca el piano en varias canciones, en Fluff, en Sabracadabra y en Who Are You, y toca el sintetizador en Killing Yourself to Live, así como el órgano, la flauta y demás cosas. La verdad es que Tony Iommi quería experimentar mucho con instrumentos y algunos salieron bien, algunos mal, ya lo veremos en el análisis de las canciones. Geezer Butler sigue con el bajo en todas y también añade líneas de sintetización y melotron en Who Are You y ruido de palmas, lo cual os puede parecer una chorrada, pero en la canción número 7, Looking for Today, encajan perfectamente esas palmas de Geezer Butler. Y no confundir con el ruido de aplausos que habrá en la última canción del disco, cerrando el mismo, en Spiral Architect. Y luego tenemos a Bill Ward con todas las partes de batería, salvo en la canción 3, porque no hay batería, que es una instrumental, y también los bongos, el timpani y el ruido de palmas, que os he dicho que también está acreditado. Bueno, ¿qué pasa con esa canción que supuestamente ha hecho Ozzy? Bueno, la canción que ha hecho Ozzy, que luego lo haremos, es Who Are You, que la desarrolló él con una especie de sintetizador en su casa, y luego lo llevó al estudio, intentó tocarlo, pero parece ser que muchos de sus compañeros un poco más manitas, en este caso Tony Iommi y Geezer Butler, decidieron ayudarle y meter también capas de sintetización para que su canción quedara mejor, o a lo mejor para tapar errores. Bueno, tenemos que comentar también que como artistas invitados, que ya lo hemos dicho, tenemos a Rick Wakeman a los teclados en la canción Sabracadabra, a Will Malone, que es el conductor de la orquesta que tocan en Spiral Architect, y The Phantom Fiddles, o los violinistas fantasmas, la orquesta que se encarga de esa parte orquestal final. Bien, en lo del tema de las canciones y cómo están acreditadas, todas están acreditadas a los 4 miembros de la banda, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward.
Pero tenemos canciones que evidentemente son más de unos que de otros. Por ejemplo, Fluff, que es la canción instrumental, es totalmente de Tony Iommi. Y la canción Who Are You es la canción que compuso Ozzy totalmente por su cuenta. Pero como comentábamos en los primeros episodios del podcast, aunque fuera una canción de un solo miembro, en este caso, la acreditación luego oficial de cara a royalties y a compartir el dinero era a los 4. Es curioso porque la edición que sacaron en CD en el año 86, la primera edición en CD de este disco, incluía una versión en directo de cornucopia del disco anterior. Las siguientes ediciones en CD de este disco ya no incluían esa edición de cornucopia. Sería chulísimo encontrarse con un ejemplar de esto. Bueno, y la portada. La portada, aquí tenemos que mencionar varias cosas, y es que la portada, por primera vez en los 4 discos que han sacado, cambian de artista, y aquí eligen un artista nuevo que es Drew Struzan, que hace una portada muy chula, pero muy chula, es una de mis favoritas, y que merece mucho la pena. Y la única lástima es que no contarán con Keith McMillan, que había sido ilustrador de sus 4 primeros discos. Pero esta portada mola porque refleja un poco los miedos nocturnos por los que debió pasar la banda en sus noches en el castillo de Clearwater, su miedo a los fantasmas, a las fuerzas de la oscuridad y demás. Pero también hay elementos satánicos como el 666 que hay a los pies de la cama, en donde aparece este hombre acosado por ratas, demonios, calaveras y mujeres siniestras desnudas, que también puede que quisieran reflejar con eso su estancia en Los Ángeles por ese componente de perdición, corrupción y destrucción demoníaca. La portada es muy chula y luego el libreto, el interior del vinilo sigue siendo como el anterior disco, que se abre, ese tipo de vinilo que se puede abrir a los lados, y ahí se mostraba un poco diversas fotos de los miembros de la banda en un dormitorio amueblado. Fue publicado el 1 de diciembre de 1973 y la edición en Estados Unidos tuvo que esperar hasta enero de 1974. En el tema de las giras, la verdad es que las giras de los discos de Black Sabbath a veces no tienen tanto que ver con el disco en sí, sino con el hecho de que o están grabando un disco o están girando. O sea, el nivel de trabajo y de curro era abrumador. En este caso, la gira que dio inicio en Estados Unidos y que luego también les llevó a Europa y a UK en mayo y en junio del 74, luego, tras un pequeño paréntesis, se alargó en Australia de nuevo, donde dieron 8 conciertos por la zona con AC/DC o AC/DC, que entonces estaban debutando como teloneros de los Black Sabbath. La respuesta crítica y comercial, que merece la pena extendernos un poquito más porque he encontrado cosas que son curiosas y que quizá hasta ahora no me he dado cuenta. Bueno, a mí personalmente Sabbath Bloody Sabbath me parece un discazo. Creo que junto con Volumen 4 y con Master of Reality son mis 3 favoritos de la banda, y en ese orden. Primero Master of Reality, como ya os he ido anticipando, luego Volumen 4 y por último Sabbath Bloody Sabbath. O sea, yo me quedaría con esos 3 y luego ya pondría Paranoid y Black Sabbath, que también son muy buenos y me gustan mucho, pero creo que los 3 clásicos o 3 que rescato en el top 3 serían estos 3. Y digamos que la crítica respondió de una forma más o menos buena, pero a nivel unánime, porque hasta ahora habíamos encontrado siempre una crítica muy feroz con todos los discos de Black Sabbath. Hemos hablado de que han tenido muy buenas valoraciones, pero todas han sido retrospectivas, es decir, años después la crítica musical se dio cuenta de que eran discos memorables y que habían marcado totalmente al resto de artistas y géneros que surgieron y que debían mucho a esos discos, pero en el momento de salida no hubo una acogida crítica muy buena. De hecho, hablábamos en el episodio 4 de Lester Bangs, el famoso crítico de Cream y de Rolling Stone, que en el disco anterior, Volumen 4, por fin le dio una crítica positiva a Black Sabbath. Y fue la primera vez en la que realmente le gustó algo que habían hecho, porque antes no es que no le hubiera gustado, es que hacía totalmente la contra hacia ellos. Y con este disco teníamos una respuesta unánime de críticas favorables, entre otras las de la Rolling Stone, que lo pusieron por las nubes, como un disco que conseguía llegar a un sonido increíble. Es verdad que no era de extrañar porque el sonido inicial de Black Sabbath se había rebajado mucho, en el sentido de que ya no era tan pesado ni tan heavy metalero como al principio. Y aunque mantenía esa aura y ese ambiente rockero, ahora estaban jugando con otras cositas y parecía acogerse un poco más a los cánones comerciales de los 70, y en este caso de casi mediados de los 70. El disco, de hecho, llegó al número 4 en el Billboard de Estados Unidos y al número 11 en Reino Unido. Es curioso lo poco que vendían en Inglaterra, y no solo con este disco, sino en general. Porque este disco, Sabbath Bloody Sabbath, fue el primer disco de toda su carrera que había llegado a las 60.000 copias
en Reino Unido y por lo tanto se habían hecho con un disco de certificación plata. Con todos los discos que habían sacado en su tierra, la primera vez que vendieron más de 60.000 copias fue con su quinto disco. Y en cambio, en Estados Unidos, desde ya Paranoid ya estaban vendiendo 1 millón de copias por disco. Es decir, Sabbath Bloody Sabbath era su cuarto disco de platino en su carrera. Este éxito tan abrumador que tenían en Estados Unidos en comparación con Reino Unido, estamos hablando de 1 millón de copias frente a 60.000, o sea, es abrumador, es poco. Quizás explique por qué la banda ha sido tan influyente para el rock y el metal alternativo, pero sobre todo en Estados Unidos. Todas las bandas que siguieron saliendo posteriormente le debían muchísima influencia y citaban a Black Sabbath como sus maestros. La canción Sabra Cadabra llegó a ser versionada por Metallica en el disco de versiones de Garage Incorporated. Un disco horrible, pero ahí está, la influencia total. Lo cierto es que el disco en sí tuvo menos éxito en listas que el anterior, Volumen 4, concretamente, por ejemplo, en Australia, donde había sido número 1 y aquí solo llegó al puesto 5. Y en Estados Unidos se mantuvo bien, pero donde más subió fue en su tierra, en Reino Unido, aunque fue un éxito moderado. Retrospectivamente, Ozzy llegó a decir que Sabbath Bloody Sabbath fue el principio del fin, pero en este caso para él, como vocalista de la banda, y que debía de haber sido su último disco con ellos, o sea que tenía que haber seguido después de Sabbath Bloody Sabbath, pero aguantó otros 3 discos más: Sabotage, Technical Ecstasy y Never Say Die. Ya llegaremos a eso, pero digamos que a partir de este disco, al menos según Ozzy, parece ser que se acabó el buen rollo en la banda. Geezer Butler también llegó a decir que Ozzy se había vuelto perezoso con sus aportaciones vocales y que dependía demasiado de lo que él escribía. Y Tony Iommi se dirigía a sí mismo como el único que estaba ahí para poner las cosas en su sitio. Es curioso porque hablábamos en el episodio 1 de que a Tony Iommi no le gustaba nada la forma en la que dirigía Ian Anderson Jethro Tull. En esa estancia en la que estuvo él en Jethro Tull, enseguida se marchó porque se dio cuenta de que eso no era una banda, que eso era un negocio y que ahí lo que había era gente trabajando para una persona, para un jefe que les exigía una serie de condiciones. Bueno, pues en la autobiografía de Tony Iommi es muy curioso escucharle y cómo enseguida, cuando llegamos a la etapa de Sabbath Bloody Sabbath, él tiene que lidiar con diversas cosas que no le cuadran, en este caso con una disputa que hubo entre Ozzy y Geezer Butler, que estaban como discutiendo en un momento de juerga, y él tuvo que lidiar como si fuera un poco el jefe de la banda. Todo esto recogido en la propia autobiografía de Tony Iommi. No sé si se habrá dado cuenta él, haciendo relecturas de su propia obra, pero él establece claramente en una frase que da igual que no quieras tocar, que hay veces que tienes que tocar, y que esto es un trabajo y que hay que hacerlo así y que tiene que haber alguien que tome las riendas para que la gente cumpla con su trabajo. Se está atribuyendo a sí mismo el papel de jefe de la banda. Se está convirtiendo, si no se había convertido ya sin darse cuenta, en lo que en un momento rechazó y negó para con él y que vio en Ian Anderson de Jethro Tull. Tan solo unos 4 o 5 años después de darse cuenta de que él quería ser parte de una banda que trabajara en igualdad de condiciones y que fueran todos igual de creativos y que hubiera buen rollo, de que se había convertido en eso, en una persona que lo que le exigía a sus compañeros era que se dejaran de chorradas y que se pusieran a trabajar para hacer más material para un disco, para poder tocar y para poder ganarse la vida con eso. Así que con todo esto se interpreta un poquito a qué se refería Ozzy con eso de que se iba acabando el buen rollo. También Ozzy menciona que fue el último gran álbum de la banda porque seguía conjugando bien el estilo inicial de la misma con una parte un poco más experimental. Y en eso está de acuerdo Tony Iommi, porque considera este disco como la cumbre de toda la discografía, al menos de la formación clásica, y que no llegaría a igualarse con sus discos posteriores hasta la llegada de Dio para la formación de Heaven and Hell. Y en cuanto a que Ozzy tenía que haber dejado la banda, al parecer tuvo una señal muy clara de que todo iba a ir a peor cuando en el avión que les llevaba de nuevo a Estados Unidos para la gira del año 1974, el pasajero que viajaba a su lado expiró de repente su último aliento y quedó muerto al lado suyo inexplicablemente. Viajaban en un vuelo comercial, era una persona que no conocía de nada, llamó a la azafata, le explicó lo que había pasado sin saber cómo funcionar y la azafata le ofreció cambiarse de clase business a primera clase por las molestias. A partir de esta gira del 74, con conciertos muy notables como el que dieron en Ontario ante 250.000 personas, cierto es que no era solo un concierto suyo, que era un festival,
que también actuaron los Emerson Lake and Palmer y Deep Purple, pero bueno, fue un exitazo. La banda empezó a mostrar esas tiranteces entre ellos y a no tener tanto buen rollo como antes. Y a la vuelta de la esquina se iban a encontrar y se iban a dar de narices con un sabotaje en toda regla de la mano de su manager Patrick Meehan, que como hemos ido anticipando, hacía algo más que administrar todo su dinero. De eso hablaremos en el capítulo 6 dedicado a ese acto de sabotaje con el disco Sabotage. En cuanto a la duración del disco, 42 minutos 35 segundos, 10 segundos más de lo que duraba Volumen 4. Algunas fuentes han catalogado el disco de rock progresivo, pero vamos, será por la historia esta de que Rick Wakeman toca el teclado en una canción, porque de rock progresivo tiene muy poco. Vamos con las canciones. Esta es la canción que abre el disco, Sabbath Bloody Sabbath, el riff inicial que tanto costó sacar y que tanto significó para la banda. Llegando a unos agudos Ozzy increíbles. La letra de Geezer, que refleja este aspecto tan negativo y pesimista, puede ser que quisiera contar lo que entonces sentía la banda por no tener nada que aportar. Aquí viene la parte un poco más luminosa con guitarras acústicas. Hasta una guitarra melódica por el canal derecho. Y muchas capas de guitarra acústica. Seguimos de principio, pero con un ligero deje de solo por el canal derecho. Mirad. Y por el izquierdo. Luego será más llamativo. Esta canción, según Tony Iommi, conjuga muy bien sus ideas con respecto a la luz y la oscuridad, porque tiene una parte luminosa, que es la que hemos escuchado antes, y esta parte que volvemos al oscuro. Y ya sabemos que está obsesionado con ese rollo Tony Iommi. No te importa y no ves la luz del día. Nadie te lo va a dejar saber. Cuando tú preguntas las razones del por qué, te contarán que estás solo. Con tu cabeza llena de mentiras. You bastard. Toma el solo, canal derecho y subiendo por el izquierdo. Un solo muy diferente al que nos tiene acostumbrados Tony Iommi. Muy a lo Mike Oldfield. Seguramente pasado por algún filtro. La batería de Bill Ward no hemos dicho nada, pero está haciendo, vamos, mucho ejercicio hoy. La verdad es que la canción abusa mucho del riff. Y aquí cambiamos. Ligero cambio. Mucho guitarreo en esta canción, ¿eh? Mirad esta parte, increíble, ¿eh? Esto es otra vez Doom Metal. Toma, toma, toma. Madre mía, Ozzy, cómo llega a los agudos. Y la base de bajo. Atención, mi verso favorito. Viene aquí. Atención a esto, mira. Pem, pem, pem.
2 guitarras, unas capas de guitarra aquí. Yo no sé cuántas veces se ha doblado la guitarra en esta canción. Volvemos a la parte doom metal. ¿Cómo sube esto, Y la batería haciendo su rollo con los bongos. Se aprecia, se aprecia. Pero está bajo todas estas capas de metal pesado. Mi parte favorita. Sabbath, Bloody Sabbath. Nada más que hacer. Vivir para sufrir. Sufriendo solo por ti. Yeah. Esta parte de la canción es la mejor. Porque la parte inicial abusa mucho del riff. La parte luminosa engaña un poco con el tema acústico. Y esto es el Black Sabbath original creciéndose. Pero claro, este es un disco de experimentación y de mezclar muchos estilos. Mirad esta parte. Cambiando el ritmo totalmente. Muchas capas, mucho sonido por ahí. La batería de Bill Ward se viene arriba. Mucho platillo. Solos por ahí que no tienen forma, etéreos. Un poquito del rollo del inicio de Black Sabbath. Para intentar cerrar esta canción de exactamente 5 minutos 45 segundos, pero que se hace mucho más larga de lo que llega a ser, Bueno, la influencia de la que hablaba al principio, en la parte del salseo, es que esta canción surgió, salvó la vida de los Black Sabbath, pero tenía una influencia de un grupo holandés llamado Golden Earring, que Tony Iommi escuchaba su último disco. Vamos con A National Acrobat, uno de mis temas favoritos de siempre. Mirad cómo suena. Ahora, de repente, se va a doblar la guitarra y va a ganar unos matices. Este solo, ahí va. Se dobla por los 2 canales. Es otro solo diferente, en otra tonalidad, pero es genial. Seguramente el solo de bajo coincide con el de guitarra. Mirad cómo nos venimos arriba, la batería. Y repetimos el riff. La letra de Geezer merece un punto y aparte porque aquí habla de la creación de la vida. Soy el mundo que oculta el secreto universal del tiempo. Soy como el creador universal. He vivido miles de tiempos. Destruyo los espacios vacíos. Una letra muy compleja, poética, pero también contando cosas raras. En ese afán de Geezer Butler que estaba en esta época obsesionado con el tema de la creación. Y no a nivel religioso, a nivel más molecular. ¿Cómo nos venimos arriba? Parece una canción repetitiva, porque tiene todo el rato el mismo riff, pero hay momentos en los que, por la intensidad de la misma, subimos. Aquí. Subimos y volvemos al riff. Al parecer este riff lo escribió Geezer Butler. Y ahora, después de este verso de Ozzy, cambio de tiempo y dando un vuelco a la canción. Mirad. Mucha guagua. A tope de guagua. Creo que es la primera vez que escuchamos a Tony Iommi con guagua. Muy hendrixiano. Hablo a ti. Sé que debe ser duro conocer las razones de por qué. Pero sé que lo comprenderás más que cuando te llegue el momento de morir. No pienses que la vida que tienes es lo único que hay. Tienes que dejar tu cuerpo dormir y a tu alma vivir. Este riff con mucha guagua no es tan guay como el del principio, pero mola. Además, la voz de Ozzy está haciendo eco por los 2 canales con mucho delay.
Toma, toma ahí, madre mía. Toma ahí, empieza el solo. El riff sigue ahí, con su guagua, pero el solo está en el canal derecho, haciendo los agudos característicos de los primeros Black Sabbath. Madre mía. Cuánta caña. Otro solo por el canal izquierdo, pero más sucinto. Toma ahí. Aquí se alarga un poco la canción, todo hay que decirlo. Un poquito de sonido espacial. Y esto que esa canción no tiene muchísima carga de efectos. No tiene melotron, no tiene sintetizadores, no tiene ni siquiera una percusión externa como tenía Sabbath Bloody Sabbath. Es una canción como muy básica, muy de garaje, pero hace muchísimo efecto la guitarra de Tony Iommi con ese guagua tan potente. ¡Wow! ¡Wow! Volvemos al principio. Cambiando el ritmo. Es un riff diferente. Y ahora mirad. Vamos a venirnos súper arriba. Otra canción. Esto pasaba mucho en volumen 4. 3 canciones en una. Pues aquí también. Un solo muy limpio, muy tal. La batería de Bill Ward a tope. Muy pop este solo, de hecho. Parece que estamos aquí como cabalgando en sonidos un poquito más mainstream. Y mirar este cambio de golpe. Vamos para allá. ¡Wow! ¡Wow! Entra una guitarra. ¡Wow! A tope. Un gran tema, ¿eh? Aquí la batería marcando mucho con los platillos. Un poquito de percusión ahí sí que tenemos. Quizá unos bongos, ¿eh? Toma. Toma otra vez. Vamos para allá. Toma. Yo creo que no hay una canción hasta la fecha de Black Sabbath que haya cambiado tanto como esta. 3 canciones en una, ¿eh? Sin duda. ¡Uy! Bueno, esta parte sí que podríamos decir que era rock progresivo, ¿eh? Vamos con Fluff. La canción instrumental del disco. Que tiene una historia bonita detrás. Ahora os la cuento. Muy tranquila. En esta canción tenemos un harpsichord, mejor conocido como un clavicordio, que va a entrar después y que va a quedar muy chulo. Mucha guitarra también, acústica. Muy bonita. Piano entrando, como gotas de lluvia, acompañando este segundo verso. Y una slide guitar por ahí. Para ser una instrumental del disco, como lo era Laguna Sunrise o otras que ha habido, esta es la que más matices tiene. Clavicordio, ha entrado. Acompañando la base que hace la guitarra. ¿Cómo se nota? El piano y el clavicordio, la guitarra. Todo esto tocado por Tony Iommi. Todas las cosas. Un tipo que al principio de su carrera con Black Sabbath no tocaba más instrumentos que la guitarra.
Bueno, pues esta canción se llama Fluff porque está dedicada a un DJ de Inglaterra. Hemos hablado antes de que Black Sabbath no tenía casi éxito en Inglaterra. Y quizá uno de los motivos por los que no tenía éxito era porque las radios de Inglaterra y UK no pinchaban sus canciones. Salvo el éxito que tuvieron con Paranoid, no pinchaban ninguno de sus temas de ninguno de sus discos. Y el único DJ que además lo hacía en la BBC era este Alan Fluff, cuyo nombre real era Alan Freeman, pero que tenía el sobrenombre de Fluff, y que de hecho usó la canción Laguna Sunrise, la anterior canción instrumental de Black Sabbath, como sintonía para su programa en la radio. Tony Iommi estaba tan agradecido por la labor que hacía Alan Fluff que le dedicó esta canción y le puso su nombre. En su mente estaba: la próxima canción instrumental que haga se la dedico porque la que he hecho, Laguna Sunrise, para volumen 4, le ha gustado tanto que la ha puesto de sintonía perpetua en su programa. La otra parte bonita de la historia es que además esta canción la usó, no sé si intencionadamente o no, pero sonó en la boda de Tony Iommi con su primera mujer, con Susan, que cuando se casó, la entrada en la capilla o iglesia donde lo hicieron, sonaba esta canción, no sé si tocada por alguien o simplemente reproducida en un disco. Y como siempre, da mucho juego para crear esas luces en un disco que tiene luces y sombras, en el sentido del sonido, de más fuerte a más relajado. Y esta canción nos anticipa el temazo que es Shabra Kadabra, número 4. La guitarra de Tony Iommi está bajita, pero está bajita aposta para crear el efecto que va a crear ahora en 3, 2, 1... ¡Puma! Con esta canción pasa algo interesante y es que está más baja de lo normal, pero luego hay una parte que se va a venir muy arriba a nivel de sonido. Tenemos dos guitarras aquí funcionando al estilo clásico de Black Sabbath de los primeros discos. Muy agudas las dos, con poca distorsión. Y a tope con esto. Mirad. Pen, 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 pen. Vamos con la letra. Aquí Ozzy está como más bajito, menos agudo. Alguien que me ame. Sabes que ella me hace sentir bien. No sé si habla de una bruja o de qué. Toma, y la guitarra. Canal derecho. Esto es un poco frustrante, meter mogollón de solos en tonalidades diferentes. La canción es un poco repetitiva en este sentido. Y la letra de Geezer no está muy a la altura de lo que hemos escuchado antes. Pero los intervalos guitarreros son chulos. Y ahora mirar. Toma aquí. Ahora va a entrar Rick Wakeman con su teclado progresivo. Espacial. La verdad es que no pega mucho. Yo la primera vez que lo escuché dije, esto no pega nada. Pero te vas acostumbrando. Lo que más mola es la guitarra de Tony Iommi muy bajita haciendo ese arpegio. Atención a esta parte. Mirad el tono de Ozzy. Tiene una voz doblada con un filtro por el canal izquierdo.
Y mirar cómo cambiamos el ritmo de la canción. Toma ahí. Hemos cambiado la canción y hay un piano que no es de Rick Wakeman, que es de Tony Iommi. Volvemos al principio. Ahí está el piano otra vez. Y ahí está Rick Wakeman, su sonido espacial. Esta canción fue versionada por los Metallica, como os he dicho, y no sé si introdujeron en su versión el piano, porque además es un elemento de la canción que si lo quitas no cambia la canción, está un poco más de decoración que de otra cosa. Repetimos esta parte otra vez y vamos ahí. Os voy a llevar a la parte chula de verdad. Aquí haciendo un poquito de jam con el piano, con unas voces de Ozzy que suenan por ahí, la batería marcando. Unas risas de Ozzy, ¿no? Y la guitarra. Muchísimas capas de sonido aquí mismo. Toma ahí. Abriendo el Charles. Y parece que como que la guitarra de Tony Iommi se quiere ir un poco arriba, pero no sale de su estructura rítmica. Todo el rato. Es una canción para que se luzca más el piano y para que todo el conjunto fluya. Parece que perdemos capas de sonido. Con el canal izquierdo a tope la guitarra. Y parece que lo quieren cerrar un poco en clave de jazz. Curioso. Esta parte tiene sentido y el cierre está chulo, porque así es como terminaba la cara A del disco de Sabbath Bloody Sabbath. Y ahora para empezar la cara B tenemos uno de los temas en los que Ozzy va a llegar a más agudos locos imposibles. Y con una letra de Geezer con una historia interesante. Mirad, Killing Yourself to Live. Número 5. Aquí el bajo ¡pam! Se nota un mogollón porque la guitarra está en un modo más estándar. Más guitarra de hard rock. ¡Pam! ¡Pam! Tiene poca presencia. ¡Pam! ¡Pam! El riff es bastante hard rockero. Y porque es una canción que va a tener su interés, pero más convencional. Esta parte va a ser como la estructura repetitiva de la canción. Poquito de distorsión por ahí sonando. ¿Eres el único que te matas a ti mismo para vivir? Bim, bim, bim. Mirad el riff. Parece que la voz de Ozzy se complementa perfectamente con el riff. Volvemos al principio. Hay un sintetizador en el canal izquierdo haciendo ese totalmente convencido. Otra vez. La verdad es que la línea de bajo y la línea de guitarra en esta parte es brutal y además muy doom metal. Toma agudo ahí. Toma ahí, entrando un solo por ambos canales. O sea, como dos solos, el agudo y el más grave, compitiendo. ¿Cómo tocarían estas canciones en directo? Si en directo eran los cuatro, no había más.
Toma, y cambiamos totalmente el rollo. Parece otra vez Sabra Cadabra. Smoke it, fúmalo. Estas son las palabras que hablan ahí como el demonio. Colócate. Toma y sinetización. Esto parece como un poco Alan Parsons Project. Y cambiamos otra vez. Canción 2 dentro de la misma canción. Una estructura mucho más blues. La canción habla desde el punto de vista un poco de Bill Ward, que tenía episodios alcohólicos muy malos y había estado ingresado varias veces con hepatitis y demás. Pretendía un poco reflejar esa parte de una persona que está sufriendo porque no sabe luchar contra su adicción. Y es una letra de Geezer, pero no solo habla de Bill Ward, sino también habla de sí mismo, porque fue escrita cuando él mismo estaba en el hospital, ingresado por piedras en el riñón, que también fueron fruto de sus problemas con el alcohol. Vamos ahí. Toma. Toma ahí. ¡Tadán! O sea, que piensas que yo soy el que es el extraño, pero tú nunca has tenido la oportunidad de cambiar. Nunca dejes tu verdad. ¡Tadán! ¡Tadán! Toma ahí. Mantenemos el riff y entra un solo. Dos solos. La verdad es que no es descabellado pensar que al principio me lo tomaba un poco a la ligera en este disco como un ejemplo de, no de rock progresivo, pero a lo mejor sí de rock metal o metal progresivo muy inicial. Porque la complejidad estructural del disco es brutal. Como muchísimas partes con canciones medianamente largas y haciendo un poco de las suyas. Eso pasaba mucho en volumen 4, pero aquí se nota más porque cada canción es lo que os he dicho, como varias canciones en una sola. Y esta número 6 es la rareza del disco, Who Are You, la canción escrita totalmente por Ozzy y que al parecer compuso en su casa jugando con unos aparatos de sonidos mientras estaba súper borracho. Que no lo digo yo, que lo dice el propio Ozzy, ¿eh? La letra también es suya. Tú eres como el gran hermano, dándonos tu verdad. Y cuando has jugado lo suficiente, eliges tus almas dentro del polvo, dentro del polvo. Ese sonido que suena que es muy... No sé, a mí me recuerda como cosas de coña. Es lo que intentaba hacer Ozzy con ese sintetizador que se compró, que el propio Tony Iommi decía, pero si no sabes usarlo. Pero intentó hacer cosas y la banda le siguió, porque en esta canción aparecen acreditados todos, salvo Bill Ward, tocando el sintetizador y el melotron. Como dije, quizá para tapar lo que suena o para añadir un poco más de interés a la canción. Solo tengo una pregunta más, antes de que mi tiempo se acabe. Te suplico que me lo cuentes, en el nombre del infierno. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esta parte es interesante. Conseguida.
con un piano de Tony Iommi. Un poquito más al estilo rock progresivo total. Sí. Pero la canción es una rareza total dentro del estilo del disco. Y bueno, creo que ya sé a qué me recordaba ese sonido tan estridente de sintetización de Ozzy. Y quizá algunas canciones mucho mejor llevadas de Emerson, Lake and Palmer. Eso que suena, estoy casi seguro que Emerson, Lake and Palmer lo han usado en algún tema. Pero claro, vas a comparar Kate Emerson al piano con, salvando las distancias, con Ozzy. Volvemos al principio. Vamos a ver qué más interesante nos deja esta canción. Aquí una parte de cerrar el tema muy chula. Muy sideral. A mí siempre me han gustado estos ruidos espaciales, ¿eh? Yo no los desprecio para nada. De hecho, son lo que en un primer momento más me llamó la atención